Continuar con esta serie expositiva de la carta a los romanos. Estamos en el pasaje del capítulo 1, del pasaje vamos a leer desde el 18, pero estamos en el pasaje 24 al 32. Y vamos a orar antes de pasar al mensaje de la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde, te agradecemos tu presencia entre nosotros. Gracias porque podemos, Señor, venir a este lugar, cantarte, bendecirte, darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en medio de nosotros. Cuán afortunados y bendecimos somos, Señor, de poder estar aquí para bendecirte en medio del resto de tu congregación, tu pueblo. Ahora pedimos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, para que esta palabra sea enviada, sea predicada con el propósito, Señor, el cual tú quieres que sea en nuestros corazones, el producir, en la obediencia, los frutos, todo lo que tú quieras hacer por medio de este pasaje, Señor, hazlo en medio de nosotros. Y, Señor, ayúdame a exponer este pasaje de manera, Padre, que tú seas honrado y glorificado. Ayúdame a permanecer centrado en tu palabra y ser bendición en esta tarde para tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Bien, oremos. Leamos el pasaje, hermanos, desde el versículo 18. Vamos a conectarnos desde el versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora sí, a partir de aquí es el mensaje del 24-32. Dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Amén. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El título de
el mensaje de hoy es el juicio de Dios y las consecuencias al rechazo de la verdad. La anterior predicación de los versículos 18 al 23, estuvimos predicando ese texto del 18 al 23, donde Pablo ya ha afirmado que Dios se reveló al hombre por medio del mundo creado. Hablamos acerca de la revelación natural. A través del mundo creado, el hombre puede llegar a saber que Dios existe, que Dios es un Dios poderoso, eterno, compasivo y bondadoso. Pero el hombre se negó a reconocer a su Creador, y a pesar de que Dios también se ha revelado a través de la revelación escrita, que es la palabra de Dios, el hombre rechazó el conocimiento de la verdad de Dios. Y habiendo conocido a Dios, no le honraron. Se envanecieron sus pensamientos, razonamientos, de tal manera, dice el apóstol Pablo, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, creando dioses sustitutos para adorarlos. Pero este texto que vamos a predicar el día de hoy, a partir del 24 al 32, es el juicio de Dios y la condenación del rechazo a la verdad. Pablo da a conocer en este texto que vamos a predicar que el hombre merece el juicio de Dios porque no tiene excusa. No tiene excusa. Va a decir que esta ira de la cual ha hablado en el versículo 18, Pablo va a dar a conocer que esta ira de Dios se está revelando desde los cielos a los hombres que Dios se ha revelado, que se han revelado contra Dios y están recibiendo las consecuencias del rechazo de esa verdad. Este texto, amados hermanos, es una de las acusaciones de Dios más brutalmente honestas. Y estoy seguro que en muchos púlpitos de iglesias quisieran pasar por alto esta porción de la Biblia. Sin embargo, nosotros que aquí tenemos la bendición de poder predicar la palabra expositivamente, tenemos que predicar todo el consejo de la palabra. Y este es uno de los textos de una serie de acusaciones que son brutalmente honestas de parte de Dios hacia la raza humana. Habiendo dicho esto como introducción, vamos entonces al primer punto que se encuentra en los versículos 24 y 25. Dios ha entregado a pecadores rebeldes a la sensualidad, por lo cual Dios los entregó en impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Pablo continúa exponiendo su argumento y está haciendo una conexión con lo que ya ha dicho y con lo que ya todavía tiene que decir. Él dice, por lo cual, conectando lo que anteriormente se ha dicho de los versículos 18 al 23. Pablo dice, continuando y exponiendo su argumento, debido a que el hombre en su rebeldía le dio la espalda a Dios, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Esta palabra entregar o entregó, el significado es entregar a una persona a juicio, entregar a un prisionero a juicio y el castigo. Y esta palabra tiene un carácter judicial. Esta es una acción que tiene un carácter judicial, la entrega de un prisionero a juicio. Y es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en relación a Cristo en Romanos 4:25, donde dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Jesucristo fue entregado como un prisionero a juicio
por nuestras transgresiones, para sufrir toda la fuerza de la ira de Dios al morir en lugar de los pecadores. Lo que Pablo está diciendo entonces, cuando Dios está entregando a estos hombres, lo que Pablo está diciendo es que estos hombres que han sido entregados por haber rechazado a Dios, están sentenciados al juicio y al castigo de Dios. Pablo hace una referencia que Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Nosotros, los que conocemos cuando la Biblia hace referencia acerca del corazón, la Biblia dice que el corazón es el asiento del mismo ser del hombre. Que el corazón no simplemente es este órgano que está bombeando sangre a los demás miembros del cuerpo, sino que el corazón, la Biblia cuando habla del corazón, habla de la misma esencia del hombre, de su ser. Pablo está diciendo que el daño que sufrió el hombre por el abandono de Dios se produjo desde la misma esencia de su ser, en su corazón. De tal manera que el pecado ha dañado al hombre caído desde su raíz. Ha sufrido una corrupción brutal y radical en su corazón, de tal manera que su corazón tiene la tendencia de inclinarse solamente al pecado. Hay una claridad de este hombre caído cuando el profeta Jeremías lo pone de esta manera en el 17 de su libro, Jeremías 17, 9 al 11, que dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a conocer según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías está exponiendo lo que ha sucedido con el corazón del hombre caído. Es un corazón engañoso, perverso. Es un corazón que ha sido dañado por el pecado. Y es lo que está diciendo Pablo, que en las mismas fibras de su ser interior, desde su raíz, el hombre ha sido dañado porque fue entregado a la lujuria de su corazón. Y la Biblia también es muy clara al decir que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Los hombres abandonaron a Dios y Dios entregó a esos hombres en rebeldía a Dios a la lujuria, que es la madre de todas las perversiones sexuales. Adulterio, fornicación, promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Ahora, si nos podemos reflexionar un momento acerca de cómo es esta entrega de Dios a estos hombres rebeldes a la verdad, cómo es que Dios los entrega o cómo luce esta entrega de estos hombres que han sido entregados a la impureza de la lujuria de sus corazones. Eso no significa simplemente que Dios está observando a los hombres y está permitiendo que la corriente del pecado los guíe y los aleje más de Dios. Pablo no está diciendo eso. Más bien, Pablo está diciendo que Dios toma a este hombre y lo empuja hacia la corriente río abajo. Es como si Dios le estuviera diciendo a este hombre: ¿quieres alejarte de mí? Te voy a dar una ayuda. Te voy a dar un empujón a la dirección en la que quieres ir. Esto, al escuchar esto, podemos ver que el juicio y este abandono, esta entrega de Dios es severa. Es severa porque hay pecadores obstinados en seguir en rebeldía hacia Dios, en rechazar la verdad de Dios. Y este severo abandono de parte de Dios hacia obstinados pecadores ha ocurrido a través de toda la historia humana.
este no es el único lugar donde está sucediendo o sucede. La historia humana nos ha enseñado, amados hermanos, que cuando los hombres han persistido en abandonar a Dios, Dios los ha abandonado a ellos. Hubo un momento en la historia en que Dios entregó a juicio por medio del diluvio a una humanidad rebelde, a una humanidad que no se quería arrepentir de sus pecados, y que la Escritura dice en Génesis capítulo 6 que toda la intención de los pensamientos de su corazón, otra vez, su corazón, era solamente siempre para hacer el mal. Dios nos entregó, derramó su juicio en el diluvio. Pero también encontramos otra escena donde ocurre que Dios entrega a juicio a estos pecadores en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por fuego del cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice allí en Génesis que la perversión de estos hombres era desde el más pequeño hasta el más viejo de sus habitantes, y Dios los entregó a juicio. Derramó su ira, su juicio y su castigo. Pero Pablo también hace una referencia en el Nuevo Testamento a este tipo de abandono que está sucediendo en la iglesia apóstata del día de hoy. En segunda de Tesalonicenses, Pablo dice que está ocurriendo este tipo de abandono. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice, dice, por esto Dios, de nuevo, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pablo está hablando acerca también y hace referencia de este abandono, de esta entrega a esta iglesia apóstata que ha cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Y este verso habla acerca de que Dios está enviando un poder engañoso para que crean en la mentira. No es Satanás en acción causando la incredulidad, es Dios mismo. ¿Y por qué Dios los está juzgando de esta manera? Porque el mismo versículo dice que ellos se complacieron, no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es decir, que lo que está ocurriendo en la iglesia apóstata de nuestro tiempo es que cuando esta iglesia es expuesta a la predicación de la palabra de Dios, que es la verdad, la rechazan. Entonces Dios envía un poder engañoso que les hace creer las mentiras del diablo. Podemos resumir de esta manera lo que está ocurriendo, lo que dice este versículo, que los profetas falsos de la prosperidad son el juicio de Dios para una iglesia apóstata. A una iglesia que dice la palabra de Dios que ha acumulado para sí maestros y ha apartado sus oídos de la verdad y prefiere un evangelio humanista centrado en el hombre. Nosotros, amados hermanos, como iglesia, necesitamos rogarle a Dios que Dios levante más púlpitos para que se predique la pureza del evangelio. En vez de que esos púlpitos se estén usando para entretener a las personas, para dar mensajes inspiracionales, motivadores, terapias colectivas, prediquen la suficiencia del evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios que nuestra generación pueda ser llevada a la Escritura, que la iglesia pueda volver a la Escritura. Pablo entonces, amados, regresando al texto, Pablo deja claro que la humanidad en su rebeldía intencionalmente cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura
en lugar del Creador. El hombre prefiere la mentira. El hombre prefiere la mentira en lugar de la verdad. Y como resultado de su necio corazón, es arrastrado hacia la inmoralidad y la perversión sexual, que son los frutos de su idolatría y del rechazo a la verdad de Dios. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Dios ha entregado a pecadores rebeldes a la perversión sexual. Versículos 26 y 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Dios entregó a pecadores rebeldes a la perversión sexual. Pablo está siendo enfático acerca del abandono de Dios a pecadores bajo el juicio divino, y repite de nuevo la acusación. Dios los entregó a pasiones degradantes. Es obvio que leyendo este texto, Pablo se está refiriendo a las prácticas de lesbianismo y homosexualismo que en el mundo romano eran socialmente aceptables. Las mujeres cambiaron la función natural, dice Pablo, por las que es contra naturaleza. Y los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria, hombres con hombres. Cuando Pablo está haciendo referencia que ellos abandonaron la función natural del diseño de Dios. ¿Cuál era el diseño de Dios en el principio, cuando Dios juntó a hombre y una hembra, a una mujer y a un hombre en matrimonio? El propósito de Dios de esa función natural de la unión sexual íntima entre hombre y mujer era producir una familia. Ese es el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Pero Dios dice que los entregó a la perversión sexual. Es como ponerlo así: Dios retira su freno divino. Dios retira su freno divino, permitiendo a los hombres que corran como caballos desbocados tras los apetitos de su perverso corazón, y que las consecuencias de sus pecados tomen su curso inevitable y destructivo. Los hombres y las mujeres que han sido abandonados por Dios tergiversaron el precioso regalo de la sexualidad, el don de Dios de la sexualidad dado por Dios. La función natural de una unión entre un hombre y una mujer en matrimonio, dos cuerpos complementándose en una relación sexual íntima, y como fruto de esa unión nace un ser que posee la imagen y la semejanza de Dios. Sin embargo, las relaciones homosexuales son antinaturales, vacías y estériles, son una abominación contra Dios. Alguien lo dijo así, de esta manera, y por ahí va a aparecer la diapositiva. Un autor anónimo dijo: Dios aborrece la sexualidad porque rechaza su diseño y degrada la imagen de Dios a la criatura, porque es contra naturaleza. Es una perversión del don de la sexualidad. Es una violación flagrante al diseño de Dios. Por eso Dios, en la palabra inspirada en 1 Corintios
6, 9, dice de la siguiente manera: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sin embargo, hay esperanza. En el siguiente versículo hay una esperanza en el Evangelio. Cuando Pablo estaba dándoles a conocer la condenación de todos estos hombres que él acaba de describir, hay una esperanza en el siguiente versículo, que es el versículo 11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, inclusive esta aberración, porque inclusive miembros de esta iglesia en Corintios practicaban esto y Dios los rescata de allí. Pero lo que Pablo está diciendo, amados hermanos, es que el hombre en su estado caído, en rebeldía hacia Dios, ha cambiado la verdad de Dios por una mentira degradante. Y la Biblia declara que este hombre que ha sido abandonado por Dios está recibiendo el justo castigo correspondiente a su extravío. Es lo que dice este texto. Y la palabra castigo es la palabra retribución, que tiene la idea de recibir un pago por una obra hecha. Puedo citar un montón de ejemplos aquí acerca del juicio y el castigo de Dios, la retribución de Dios correspondiente a su extravío. Podemos decir que los millones infectados con el virus de SIDA es una evidente y contundente evidencia del juicio de Dios. Las enfermedades venéreas, los asesinatos por celos con una excesiva brutalidad entre los homosexuales, los puedes ver en las noticias. Asesinos seriales que fueron abusados en su niñez por homosexuales y que se dedican a matar, a la cacería de matar ese tipo de hombres. Son evidencias, todas estas cosas son evidencias y otras más del contundente juicio de Dios. Voy a hacer un alto ahí, hermanos, para que reflexionemos un momento. Nosotros nos hallamos en medio de una revolución sexual sin precedentes. En la sociedad en la que nosotros vivimos, nos hallamos en medio de una revolución sexual sin precedentes, creada de manera artificial, una nueva ideología de género, nunca más conocida anteriormente en la historia de la humanidad. El género masculino o femenino es ahora una construcción social, ya no es biológica. El género masculino o femenino es una construcción social y no biológica. Está determinada ahora por lo que la persona siente que es, hombre o mujer, independientemente de sus órganos genitales. Por hablar de lo que está ocurriendo en el mundo en que vivimos nosotros, ahora podemos ver nosotros, en medio de la sociedad en la que estamos viviendo, podemos ver la hipersexualización de los niños, permitiéndoles su derecho a escoger el sexo que ellos quieran ser. Atrocidades como seres humanos que se sienten animales que incluso tratan de vivir como animales, pero nosotros no los consideramos como si fueran
animales, porque su genética prueba que es todo lo contrario. Son seres humanos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Si tú quieres abrir una cuenta en Facebook, Facebook posee 71 géneros diferentes para seleccionar un perfil. De esa dimensión estamos hablando, amados. Sin mencionar la pornografía, que es una epidemia moral. La proliferación de su consumo ha llegado a tal punto que esta práctica de observar pornografía es aceptada por la sociedad. Está tremendo, ¿verdad? Escuchar todas estas malas noticias. Pero hagámonos la pregunta, amados. ¿Cómo es que la sociedad en la que vivimos ha llegado a estas prácticas tan degradantes? ¿Cómo es posible que en el mundo en el que nosotros vivimos ha llegado a la práctica de estas perversas prácticas? La respuesta es sencilla. El apóstol Pablo ha dicho que rechazaron la verdad de Dios. Esa es la respuesta de todas las atrocidades morales que vivimos en este mundo, en esta sociedad. Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 9 y 10, habla acerca de este hombre rechazando la verdad de Dios, que dice Juan 3:9, dice 3:19, perdón, dice, y este es el juicio, ahí está, la evidencia del juicio, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Te das cuenta que el hombre se ha vuelto prisionero de su propia cárcel? El hombre se ha vuelto prisionero de su propia cárcel, porque el hombre ama su pecado, ama las tinieblas, no desea ni quiere venir a la luz. Y eso me lleva a mi punto final. Dios ha entregado a pecadores rebeldes a una conducta depravada, del versículo 28 al 32. Volviendo al texto. Y así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, cantacciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, sin amor, despiadados de confianza, sin amor. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Así como el hombre consideró que no valía la pena prestarle atención a los propósitos de Dios, así como el hombre no consideró darle lugar a la revelación escrita, a la revelación natural, donde puede ver a un Dios creador, todopoderoso, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El significado de esta palabra, de una mente reprobada, esta palabra reprobada, su significado básico es una cosa que no ha resistido la prueba, una cosa que no ha pasado la prueba. Y se aplicaba en el mundo antiguo para
usualmente a los metales que eran rechazados por los refinadores a causa de sus impurezas. Eran inservibles. Y Pablo, en estos versículos del 28 al 32, él está haciendo una lista de las consecuencias de haber rechazado a Dios. Y él dice que estos hombres que han rechazado a Dios están llenos, están rebosando de frutos pecaminosos, de actitudes, pensamientos, vicios, conductas implacables y desenfrenadas, que son una clara evidencia de su depravación total. Alguien dijo que una mente que no ha pasado la prueba es una mente inservible. Una mente que no ha pasado la prueba es una mente inservible. Por más brillante e inteligente que pueda llegar a ser, el hombre caído posee una mente depravada con una disposición predeterminada al pecado. Chica, como dice MacArthur en su comentario, el hombre sacó a Dios de su mente, y una mente que se vacía de Dios inevitablemente se llena de tinieblas. Las tinieblas han penetrado toda su conducta, vaciándolo de todos los sentimientos y afectos, la lealtad, la ternura, el amor y la compasión fueron cambiados por una despiadada y agresiva conducta depravada. Es realmente, como dijimos en un principio, la Biblia es realmente brutalmente honesta acerca de cuál es la condición del hombre caído, del hombre no regenerado. Se ha vuelto depravado, dice la Biblia. Y hay otro pasaje que podemos decir que Pablo denuncia en otro pasaje paralelo que se encuentra en 2 de Timoteo 3:1 al 4. Pablo también hace mención que el carácter y la conducta de los hombres sería así en los últimos días. Checa cómo dice 2 de Timoteo 3 del 1 al 4. Pero debes saber esto, Pablo a Timoteo, que en los últimos días, después de que Cristo viene, va a hacer la obra de redención en la cruz del Calvario, resucita, asciende al Padre, a la diestra del Padre. Él vino a inaugurar los últimos tiempos en los cuales nosotros nos encontramos. Pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores a Dios. Es impresionante, ¿verdad? Es crudamente honesta la Biblia para hablar el tiempo en el que nosotros nos encontramos viviendo en medio de una sociedad atea que ha rechazado a Dios. Y Pablo llega finalmente a su clímax de su acusación de la depravación del hombre, donde dice que ellos, aunque conocían el decreto de Dios, este es el clímax, aunque conocían el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ese es el punto culminante de las acusaciones de Pablo. Una mente reprobada, una mente que ha sido
privada de su discernimiento y no tiene ahora una conciencia para entender qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. La Biblia habla acerca de que el hombre ha llegado a tener una conciencia cauterizada. Muchos de nosotros sabemos qué es lo que significa cauterizar heridas. Pero una conciencia cauterizada en el sentido espiritual es cuando una conciencia ha perdido completamente la sensibilidad y la percepción entre el bien y el mal. Ya no funciona. Ya no sienten culpa. De tal manera que en su depravación aprueban y celebran a los que practican esa conducta degradante. Amados, yo sé que este mensaje es un mensaje crudo, es un mensaje fuerte, pero es la realidad. Quiero concluir con esto. Pablo, al estar extendiendo esta carta a sus oyentes en la iglesia en Roma, Pablo simplemente no está describiendo, ¿verdad?, o haciendo una descripción de la sociedad pagana del mundo romano. Este texto que acabamos de leer, amados, describe el lugar donde vivimos tú y yo hoy. Es la descripción del mundo en el que vivimos. Es como si leyeras este pasaje y estuvieras leyendo el periódico o estar escuchando las noticias por la mañana. Este pasaje es una explicación clara, amados, del colapso moral en el mundo que nos rodea. Pero mi pregunta ya terminando, ¿cuál es la aplicación espiritual? ¿Cuál es las aplicaciones y los principios de este pasaje para nosotros como iglesia, como hijos de Dios? Ahí los vas a ver en pantalla. Yo puedo encontrar un principio en este texto para nosotros como iglesia, que es el siguiente. Cuando mayor es la verdad que se nos confía, mayor es nuestra responsabilidad de creerla y vivirla. ¿Escuchaste eso? Cuanto mayor es la verdad que se nos confía, mayor es nuestra responsabilidad de creerla y vivirla. Es decir, no debemos llenarnos la cabeza de conocimiento bíblico y dejar de responder en obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Lucas capítulo 12, 48 dice: al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Pueden encontrar esta aplicación o este principio para nosotros como iglesia. 2. El segundo principio o aplicación. Rechazar la verdad de Dios conduce inevitablemente a las perversiones sexuales. Los pecados degradantes que Pablo ya ha descrito en este texto de hombres y mujeres que fueron abandonados por Dios, no surgieron de la nada, no surgieron de manera espontánea en sus vidas. El texto dice claramente que las perversiones sexuales surgen del rechazo a la verdad de Dios. Esto es para nosotros algo muy delicado. La Biblia nos llama a nosotros a cuidar nuestra pureza, a mantenernos puros. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 7 dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de toda inmoralidad sexual,
porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Yo puedo asegurarte, amado hermano, así, sin temor a equivocarme, que si hay un hijo de Dios, una hija de Dios, que fue capturado por la pornografía o algún otro pecado sexual, es porque ha rechazado la palabra de Dios. Ese es un principio para nosotros en este texto. Sin temor a equivocarme, puedo decirte eso, que cuando nosotros cedemos a esta tentación, cuando nosotros que somos tentados y cedemos a esta tentación, hemos rechazado la verdad de Dios. Y esto va a ocurrir en diferentes grados según el proceso de santidad en que nosotros nos encontremos. Y por último, al ver la descripción no solamente del mundo romano, pagano, donde estas prácticas eran aceptables, sino que es la descripción de la sociedad en la que nosotros vivimos, en una sociedad atea que ha rechazado la verdad de Dios. La otra aplicación que encuentro en este texto es de que debe haber un sentido de urgencia en compartir el Evangelio. Debe haber un sentido de urgencia en nosotros en compartir el Evangelio. Nosotros, amados, que Dios nos describe así, como la iglesia que es la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. No podemos permanecer pasivos y apáticos a tal necesidad de nuestra sociedad. Porque es una sociedad que está endureciendo sus corazones a la verdad de Dios. Y cada vez más se están hundiendo y hundiendo en sus pecados y alejándose cada vez más y más de Dios rumbo a la condenación. Checa lo que dice Judas en su carta en el versículo 22 y 23. Tengan misericordia de algunos. Tengan misericordia de algunos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. ¿Sabes que este pasaje no solamente es la descripción del mundo pagano romano, sino que también es la descripción del mundo en el que vivimos, pero también, hermanos, es la descripción de nuestra vida antes de Cristo? Esta es la descripción de nuestras vidas pasadas antes de Cristo, en el cual nosotros, que ahora ya lo sabemos por el Evangelio, tú y yo sabemos que nosotros, en nuestro estado natural, no regenerado, nuestra voluntad estaba completamente dañada por causa del pecado. Y que nosotros, al igual que ellos, escogíamos lo que no debíamos escoger. Ni siquiera podíamos darnos cuentas de lo perdido que estábamos. Así de grave es el problema del hombre que ama su pecado. Igual que ellos, amábamos nuestro pecado. Amábamos la prisión en la que nosotros mismos nos metimos. Y ahí en esa condición nuestro entendimiento estaba entenebrecido, nuestra mente estaba depravada, y a menos que Dios, como hizo con nosotros y tiene que hacer con los que están allá afuera, a menos que Dios le dé vida a ese muerto en sus delitos y sus pecados, y que el Espíritu Santo imparta una nueva vida con nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevas inclinaciones, el hombre jamás podrá venir en arrepentimiento y fe a Dios. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje, hermano? Como iglesia. Déjame decirte
que Jesús murió por heterosexuales, murió por homosexuales, murió por lesbianas, murió por hombres con una despiadada y agresiva conducta. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Este pasaje luce desesperanzador, pero hay un mensaje que llevar. Hay un mensaje que compartir en la sociedad que nos tocó vivir. Quiero animarte, amado hermano, a que hagamos eso. A que podamos abrir nuestros ojos espirituales y que podamos ver cómo Jesucristo en su ministerio terrenal vio a las multitudes perdidas como sin pastor. Este pasaje debe movernos a eso, a compartir las buenas nuevas de salvación y que otros puedan venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús.